Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos, en Jueves Económico. Ezequiel, Oye, pero por fin un programa contigo se va a brindar. No desacrediten, hay que brindar con los jugos Rica, que es calidad todo el tiempo, como dice Flavio, en todas sus variedades, incluyendo el agua de coco, la Los compota, los yogur, que a ti te gusta el de chocolate. Sí, la chocorrica. No bebo chocorrica, pero bebo yogur. Y también el jugo de pera. Y la compota. La compota y la... Yo te ayudo con el anuncio. No, y el jugo de pera de Luis Manuel, que no se puede quedar. Claro. Así que, salud. Sí. Ezequiel, estábamos hablando de lo que sería la... Sí, yo creo que la ley de responsabilidad fiscal. Ley de responsabilidad fiscal, proyecto de nación y el proyecto o el programa fiscal. ¿Por qué que yo quiero reforma fiscal? Pero yo quiero hablarlo más de como programa. ¿Por qué yo quiero hablar más de programa que de reforma? Porque es difícil, Javier, hacer una reforma que en lo inmediato nos dé 4 o 5% del PIB le aporta a la presión. O sea, no es fácil recuperar. Si ahora tenemos 13.5, 14, no es tan fácil hacer una reforma fiscal que nos suba a 18. Entonces, por eso yo digo que es mejor hacerlo más que es una reforma, pero hacerlo como un programa. Para que, por un plan quinquenal de reforma. Para que digamos, por ejemplo, vamos a empezar en el año 2025, porque olvidémonos del año 2024. No es verdad que hasta mayo no se puede hablar de eso. Ahora, desde que el presidente, quien sea, o se reelija Abinader, o el que el pueblo decide elegir, cualquiera que gane tiene que el 16 o el día después sentarse con todo su equipo económico y comenzar a hacer una reforma fiscal. Yo entiendo que este gobierno se está preparando para empezar reforma fiscal o programa fiscal, como me gustaría a mí, a partir del 25. Y cuidado, si lo hace para el 24. Si a partir de septiembre del año 2024. Y cuidado. Danilo empezó en octubre con su programa, con su pequeño parche tributario. Y te lo digo porque hemos visto cómo aparecen artículos en la prensa de que quieren ver, ya ven el sector financiero ganando mucho dinero, ya como que el Estado está diciendo, los gobiernos, vamos a coger cuartos de ahí, tú ves, porque si los bancos están diciendo que están ganando 50,000 millones de pesos, el conjunto de los bancos, y antes ganaban 20 y pico, el Estado dirá, pero ahí podemos conseguir 5, por decir un número, ¿no? Yo no estoy, que no piense que yo no estoy trabajando en eso. Y así están buscando. Pero hay que pensar en cuáles son los impuestos que no son regresivos, cuáles son los impuestos que son distorsionantes y cuáles son los impuestos que se necesitan, que hay que aplicarlo. Sobre todo para ver, por eso yo hablo de programa, de cómo el Estado o los gobiernos comienzan a chequear cómo motivamos la formalidad económica, uno. Y segundo, ¿cuándo vamos a comenzar a organizar la informalidad? Porque informalidad siempre va a haber, pero aquí hay una informalidad alta desorganizada o muy omisa. Entonces yo entiendo que tenemos que comenzar a decir, bueno, tenemos una economía informal, vamos a ver hasta dónde la reducimos y a donde podamos llegar. Si llegamos al piso de la informalidad, 25 o 30%, vamos a organizar esa. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque aquí, ¿quién ha dicho que un triciclo no puede pagar circulación? ¿Quién ha dicho que un motor no puede pagar circulación? ¿Quién ha dicho que un vendutero de la calle que pone una caseta, ya sea provisional, que la pone de 8 a 2 de la tarde, no vas a pagar porque tú estás generando basura? ¿Entiendes? El coquero está generando basura, está creándome un costo al Estado. Entonces tú tienes que aportar. Y todo eso, si lo organizas, puedes lograrlo. En países como los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, la mayoría de la gente que vende en la calle está organizada. La mayoría. Hay incluso mercados... rastros. No, hay mercados que duran 5 horas, a veces algunos semanales, otros 3 veces por semana.
y cada quien tiene un número, una caseta. El mercado de la pulga, por ejemplo, que yo vi en París, es un mercado de la pulga totalmente organizado. Totalmente. Todo el mundo está registrado. Tienen tarjeta de crédito, o sea, Verifone para cobrarte por tarjeta de crédito, pues efectivo con pues, o sea, está todo el mundo organizado. Te venden normal porque son ropa de paca y son ropa usada que venden, o artículos de antigüedad, cuadros, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí debemos comenzar a hacer un programa fiscal, a hacer un proyecto de nación de desarrollo social y desarrollo económico. ¿Por qué? ¿Qué vamos nosotros a necesitar, Javier? Invertir de aquí a 20 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar de presa, por ejemplo. No, es que tú tienes el caso de que estamos pensando a corto plazo o a inmediato plazo, porque aquí lo que de una vez se piensa en préstamo. Ahora mismo, en esta semana se acaba de aprobar casi 700 billones de dólares. Sí. Entonces tú dirás, oye, seguiremos endeudándonos toda la vida. Sí, y fíjate que este año ya van 200,000 y pico millones de interés. Claro, entre los primeros 6 meses que se paga, no es que van a pagar 200,000 y pico más, pero se paga la mayoría a principios de años. Y de hecho, fíjate que hay una contradicción, y es que el Banco Central está reduciendo la tasa de interés, y hoy o ayer el Ministerio de Hacienda está colocando en el mercado local a una tasa de interés mucho más alta. Esa es la activa, esa es la pasiva. La pasiva. La pone como pasiva. Sí, pero está colocando bonos 9 puntos y algo. Entonces tú dirás, oye, hay una contradicción entre el Banco Central, que está reduciendo la tasa de interés. Y Hacienda. Y Hacienda, porque Hacienda está colocando bonos más altos. Entonces tú dirás, oye, ¿dónde voy? Me voy a Hacienda, no me voy a los bancos comerciales. Entonces, hay una contradicción aparentemente. Yo creo que lo aprovecharon. Como los bancos tienen los recursos del encaje a un 3, los bancos no van a necesitar recibir. Es para precisamente de motivarte a que vaya a la institución privada. Es para que te vaya a la institución de cosas, para que te van a dar más en el Estado que en la sociedad, para que te vaya a Hacienda. Es una estrategia monetaria. Ahora, que se ha logrado el objetivo de los millones del encaje legal, colocarlo a donde se está pensando. Ese tema yo quiero dejarlo para el próximo semestre. No, porque ese es un tema que necesitamos hablarlo en este programa. Pero entonces te decía, para terminar el tema de cosas, ¿qué queremos como país en los próximos 20 años? Somos 24 hasta el año 2044. Y no quiero hacerme eco del programa de Nación, del Funglode, para que no piensen que me estoy haciendo eco de eso. Lo especifico porque tú sabes como la gente es morbosa en eso. RD 2044. RD 44. No me estoy haciendo eco de eso. Simplemente estoy hablando de 20 años. Y lo hace por cuatrienio. ¿Está bien? 24, 28, 28, 32, 32, 36, 36, 40, 40, 44. Tú agarras y dices, lo que vamos a hacer nosotros en esos 4 años, no importa quién gane, no importa quién va a gerenciar el poder o el gobierno, ese es el programa para hacerlo. Vamos a hacer una presa, después otra presa, después otra presa, otra presa. ¿Qué vamos a necesitar para hacer las presas? Proyectado en devaluación del peso dominicano, etcétera. ¿Está bien? Para poderlo ir llevando. ¿Qué se va a necesitar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde lo vamos a sacar? Precisamente para, como tú dices, no necesitamos siempre sacar presa. Impuestos o deuda. Entonces, ¿lo vamos a hacer con alianza público-privada? ¿Lo vamos a hacer con fideicomiso o lo vamos a hacer con recursos propios del Estado Dominicano? Depende de lo que tú hayas planteado, lo vas a lograr. Si tú planteas desde ahora que entre el 24 y el 28 tú vas a hacer 3 presas y identifica cuáles son las presas, tú comienzas a buscar desde ahora los inversionistas que la pueden hacer contigo. Ya tú puedes buscar cómo va a ser el fideicomiso o si es público-privada. Ya tú comienzas a vender a donde sea, o a los hindúes, o a los chinos, a los mexicanos, a los rusos, donde sea. Tú vas con tus proyectos como representante del Estado Dominicano a decirle a los inversionistas del mundo, mira, en República Dominicana existe esta potencialidad. Necesitamos hacer 24 presas en los próximos 24 años.
Y estos son los costos y estos son los proyectos. Mira, la pluviometría de nuestro país históricamente es esta. Ahí caería tanta cantidad de agua, eso produciría tanta energía eléctrica, produciría esto, eso. O sea, tú lo vendes con tiempo y se van a interesar. Por eso es que hay que hacer un programa fiscal y hay que hacer un programa de nación y hace una responsabilidad fiscal. Porque ¿qué es lo que hace la responsabilidad fiscal? Te le da garantía de buen manejo a los inversionistas, a los agentes económicos. No hay más nada. Pero acuérdate de un detalle. Cuando teníamos en la década de los 80, se hizo el famoso Plan Decenal de Educación, que fue en el gobierno de Balaguer, en los 10 años de Balaguer. Todo el mundo criticó el Plan Decenal. Los países comunistas en la década de los 60 y 70 hacían el Plan Quinquenal de Desarrollo. Y eso es para ir por donde tú vas, o sea, planificando lo que iba a ser las grandes inversiones del Estado. Sin embargo, en República Dominicana, hoy se destapa, con la ley de fideicomiso, es la única ley que tiene en este momento 1.200, 1.300 proyectos de alianza público-privada ahora mismo. ¿Cuáles son todos esos 1.200 proyectos? Aquí los fideicomisos que están funcionando solamente el de residuos sólidos, el del peaje y de construcción. Y el del peaje porque es del mismo Estado. Sí, el de peaje, que es RD Vial. RD Vial, que es del mismo Estado. O sea, que ahí no hay inversiones. Que lo sustenta el fideicomiso del reserva. Ajá. ¿Entiendes? O sea, esas son de las cosas. Por eso yo decía, no es tan difícil, Javier. No es tan difícil. Lo que pasa es que hay que sentarse. Hay que ser responsable con la nación. No es simplemente buscar una diputación, una senaduría o simplemente una presidencia. Hay que ser responsable con la nación. Todos los agentes tienen que ser responsables con la nación. Los empresarios tienen que ser responsables. Los religiosos, los sindicatos, los dirigentes sindicales. Los partidos políticos. Hay que ser responsables con la nación. No simplemente buscar mi oportunidad, mi solución económica de por vida. No. Buscando eso, es que vamos a perder todo. Porque aquí estamos hablando hasta de los haitianos. Y aquí entendemos, no hay solución dominicana para Haití. Pues yo estoy contrario a eso. Yo creo que no hay solución dentro de la República Dominicana, pero la solución tiene que estar dominicana involucrada, obligado para solucionar el problema haitiano. No es trayendo haitianos, ni dándole nacionalidad, ni dándole tampoco ciudadanía, ni mucho menos. Es simplemente, ¿cuál es el papel que va a desempeñar República Dominicana en el futuro para solucionar el problema haitiano? Que es un problema grave. ¿Qué vamos nosotros a aportar como país? ¿Qué vamos nosotros a aportar para ellos? No dándole, vengan todos. No. Sobre ese tema me gustaría plantearte algo, pero te lo voy a plantear bien después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Diversifica tu portafolio de inversiones. Invierte en el sur de la Florida. Contamos con un equipo de profesionales para ayudarte y asesorarte en todo el proceso de compra de propiedades de inversión y nuevos proyectos en construcción. Además, contamos con un programa de financiamientos para extranjeros. Contáctame y con gusto te ayudamos. Bien, señores, continuando con su jueves económico. Ezequiel, tú tenías algo que agregar sobre el tema de la responsabilidad fiscal. Para terminar el tema, porque no vamos a pasar el programa entero de eso, yo simplemente entiendo
Lo único que agrego a eso de la responsabilidad fiscal es que para mí, independientemente de que tal vez no es también la mejor ley de responsabilidad fiscal sometida, uno hay que hacer, pero no hace nada con llegar al Congreso ella sola, sino está el programa fiscal o reforma fiscal y el proyecto de nación a 20 años. No hace nada, porque tú tienes que plantear tu país, tú tienes que organizarlo en todo sentido. Y por eso de ahí fue que saltamos a la parte migratoria. O sea, en 20 años, ¿qué vamos nosotros a hacer con la situación, con la relación bilaterales de Haití y República Dominicana? Y yo te decía al cierre que yo no estoy de acuerdo en decir que no hay solución dominicana para Haití. Yo diría, la solución a Haití no puede ser y caer en Dominicana, pero los dominicanos o República Dominicana tienen que estar involucradas en la solución. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a dejar solo. ¿A quién va a decidir por Haití? ¿La comunidad internacional? ¿Qué van a decir ellos? Lo que ellos quieran. Entonces, y además, ¿vamos a estar involucrados o no vamos a estar involucrados? Pero que estamos involucrados como quiera, porque en esta semana pasada salió una declaración de prensa que el presupuesto de salud, el 36%, 15.000 millones. El 36% del presupuesto de salud se va entre mujeres parturientas y atención primaria en todos los hospitales. Y eso ya es por parte humanitaria que se hace. Sí, pero no está afectando. No afecta el presupuesto. Claro. Pero fíjate, entonces hay que buscar una solución. Claro, pero tú tienes el caso, que ahí es que te iba a decir, por diferentes sectores de la economía dominicana. Construcción. No se sabe cuántos haitianos necesita la construcción en la República Dominicana. Sí se sabe. Bueno, pero no se ha planteado. Exacto. Agricultura. Y cuando hablamos de agricultura me refiero a los guineeros o bananeros de la línea. No, como los plataneros del sur. Los horticultores de Constanza. ¿Cuántos agricultores necesitamos? No hay un rublo agrícola que se siembre en República Dominicana que no estén los haitianos involucrados. No hay uno, ¿eh? Así es. Esté claro. Búscalo todo, creo que son 300 y pico de productos agrícolas que se siembran en República Dominicana. Y todos están los haitianos, en mango, en aguacate, sí, en sábila, en tayota, en pitahaya, apio, en pitahaya, en brócoli, en papa, en todos están involucrados los haitianos. En ganadería también. En ganadería igual. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que no lo han organizado, Javier. Hay que organizarlo. Simplemente, y vamos a decir de nuevo, no se quiere que no hay manera porque es que ellos vienen sin documento. Si usted supiera lo que usted necesita, usted sabe cuál usted puede sacar y cuáles no. ¿Entiendes? Y usted para entrar tiene que tener documento. Pero nada más es realmente sellar esa frontera. Es verdaderamente sellar, pero lo que pasa es que no está sellada nada. Nunca está porque sellada. Eso es por 2 guardias con la mano así y pasa ahí el que da cuarto. Eso es simple, vamos a estar claros, excúsenme, pero es así la situación. Porque, ¿por dónde entran, hermano? ¿Por dónde entran los haitianos? No es por Yola. No es por Yola. Es una frontera abierta. Es una frontera abierta, simple, olvídate de eso. Es una frontera abierta. No es verdad que es una frontera cerrada. Ahora, Ezequiel, cambiando el tema. Pero ellos no son invisibles. No. El haitiano no es invisible. Eso no es cierto. Pero tú pones lo que... Si este país entendiera, y ahí comienza la solución, si este país entendiera que la puerta de la República Dominicana está en la frontera con Haití, no en Punta Cana, que ese es el problema de nosotros ahora, que como en Punta Cana estamos recibiendo, gracias Señor que lo estamos recibiendo, para que no piense que lo estoy criticando, como estamos recibiendo en Punta Cana 4.5 millones de turistas, entendemos que esa es la puerta. No, hermano, esa no es nuestra puerta. La puerta está allá, en el sur, en el oeste. Ahí es que está la frontera. Ahí es que comienza la nacionalidad. Esa es nuestra puerta. Ahí empieza la República Dominicana y ahí termina o empieza también Haití. Y ahí está dividido. Y están divididos. Que no haya cogido un par de metros, no lo cogieron, dáselo, no importa, ya se lo dieron. Trujillo creo que de hecho dio alguno. Bueno, cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, yo conozco todos los pilones. Claro. Que le dicen mojones en algunos cosas, pero son pilones.
delimitación de frontera. Claro, pero en mi época de estudiante primario o de secundaria, la República Dominicana tenía 52,000 kilómetros cuadrados. Y ya ahora Anda por 48. no, ya todos los libros modernos hablan de 48,000 kilómetros cuadrados. O sea, hemos perdido, o regalado, o donado, o se nos han perdido 4,000 kilómetros de frontera. El lago que compartimos, que es más de ellos que nuestro, el Azuay. El Azuay. Ahí hay un terreno, francamente, que es nuestro, pero está ocupado por ellos. Pues tú tienes el caso donde nació Pedro Santana, el defensor de las carreras, que es en Hincha. ¿Dónde está Hincha en este momento? En el 1844 estaba en el lado dominicano, sí, y ya hoy pertenece a Haití. Entonces, pero hay un río en Pedro Santana, que va hacia Pedro Santana de Guayajayuco. Los algodones, Guayajayuco y Pedro Santana. Hay un río que está en las dos naciones. Y los haitianos comienzan bañándose allá, pero nadando llegan a cosas. Eso no hay ningún problema, porque se supone que se puede. Pero lo que yo digo es, no es que no entren, no es que no disfruten de cosas, es que si tú lo organizas, tú sabes si pueden quedarse o no quedarse, porque hay mercados bilaterales, ellos entran y salen. El haitiano puede entrar y salir también, eso es otra cosa. O sea, tú, en Estados Unidos, en Laredo, Texas, hay una frontera, y el haitiano que tiene el permiso de entrar, entra y sale todos los días. Y así hay un americano que entra y sale todos los días. Eso puede pasar aquí. Así es. Vámonos a la última pausa comercial y retornamos en breve. ¿Conoces el proceso de cómo invertir en la Florida? Las oportunidades de inversión y las mejores ciudades para invertir en el estado de la Florida. Programas de financiamiento para inversionistas extranjeros disponibles. Para esto y otros temas más, agenda tu cita para este mes de julio, que estaremos brindando de manera gratuita asesoría vía Zoom y de manera presencial los días 26 y 27 que estaremos en Santo Domingo. Agenda tu cita ya. Contáctame por WhatsApp al 305-439-1837 o en mis redes sociales @Nancy Tejeda Rialto, tu asesora inmobiliaria. Continuando con su programa Jueves Económico con Ezequiel Molina y Lizardo y un servidor Javier López, estábamos hablando del tema fundamental de la responsabilidad, de la ley, del proyecto de ley de la responsabilidad fiscal, y Ezequiel plantea que se necesita algo más que ese proyecto solo. Así que tú tenías otro tema que hablar. Mira, el otro tema que yo creo que es importante hablar, primero, la buena noticia de que la inflación sigue bajando. Sí. El Banco Central acaba de decir que la anualizada ya está en 4 y que la subyacente está en 5.33. Con tendencia a la baja también. Con tendencia a la baja. Recuérdense que nosotros venimos de una inflación subyacente de 9.34 a 5.33, o sea, ha bajado 400 puntos básicos, por así decirlo. Y la anualizada estaba en 8.30 y ya la tenemos en 4, o sea, también ha bajado muchísimo. Lógicamente, eso son todas las medidas monetarias que se tomaron en cuenta, de subir la tasa de política monetaria desde 3 a 8.5. Ya el Banco Central bajó a 8, luego a 7.75. Fíjate cómo aún bajando, la inflación sigue bajando, o sea que es buena noticia. O sea, se supone que si tú bajas la tasa de política monetaria, tú activas la economía y con eso la inflación te puede congelar, que es lo que estaba pasando, lo que pasó en Estados Unidos, tiene el mismo efecto. Se mantuvo la tasa congelada y bajó un poco la inflación, al punto de que ahí está Jerome Powell diciendo que la va a aumentar el próximo mes. Pero hablando de acá, es buena noticia.
Ahora bien, eso pasa a hablar de las liberaciones de los recursos de encaje. Hoy salió de que de los 21.300 millones que tú te recuerdas que yo hablé la semana pasada acá, que se liberaron en enero para vivienda de 4.5 millones de pesos hacia abajo, 19.000 millones para adquirirla y 2.300 millones para construirla. O sea, esos 2.300 lo iban a demandar ingenieros para construir vivienda de bajo costo y los 19.000 lo iban a demandar los adquirientes. Yo decía, vengo diciendo desde marzo, que eso no iba a ser tan acogido. Recuérdate de eso, ¿verdad? Sí. A junio, solamente se han cogido 6.234 millones, de 21.000 y pico. ¿Por qué no suben Los constructores cogieron todos sus recursos. Los 21.300 ya fueron utilizados por los constructores. Pero los adquirientes, no. O sea, estamos hablando de 4.000 millones solamente se han cogido. Y yo decía que eso iba a ser así. ¿Y por qué yo decía eso? Bueno, porque eso es una clase baja que debe tener por lo menos ingreso familiar de 100.000 pesos, que no estaba sucediendo, y que 3, 4 años no era una garantía atractiva para que una clase como esa cogiera un préstamo a una tasa de un 9, y si mañana te la suben a un 15, y si después de 3 años te la suben a un 14, y tu empleo no está garantizado, no iba a suceder. Y yo vengo diciendo, Javier, que había que subir el valor de la vivienda. El monto del financiamiento. Pero en ese intervalo de tiempo, en ese periodo de tiempo, entre marzo, que lo vengo diciendo, y junio, el Banco Central liberó 60.000 millones, 34.000 millones y 25.000 millones. Los 34.000 y los 60.000 lo liberaron juntos, pero en 2 partidas. De los 34.000 millones no se usaron nada en los primeros 15 días. Los 60.000 se agotaron en 7. ¿Está bien? ¿Por qué se agotaron los 60.000 en 7? Porque los empresarios, comerciantes industriales, lo usaron para renegociar la deuda. Y préstamos que tenían de 13, de 12, de 14, lo bajaron a 9. Eso le ayudó a bajar costos de producción, a mantener empleomanía, y también su fuerza laboral, y también a activar proyectos. Eso ayudó a que no se hiciese pico de inflación. Ezequiel, ¿Ya terminó? Nosotros siempre nos quedamos cortos. No, pero es un tema del próximo programa, porque es muy largo. Así es. Gracias, amigos televidentes, por su atención en el programa 3 Puntos Económicos de los jueves. Hasta Buenas mañana. noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, jueves, tenemos su acostumbrado jueves económico. Hoy me acompaña mi hermano y amigo Ezequiel Molina y Lizardo. Las personas de Miami están, parece, con la ola de calor que está azotando la Florida. Y tengo entendido que tienen otras actividades también. Claro, están hoy excusados por el calorazo que hace en la Florida y que eso puede producir apagones. Sí. Así que bienvenido. No, y la gente mayor tiene que cuidarse. Un abrazo a Roberto y a Luis desde acá. Y también un saludo a Flavio. Que está por razones ajenas a su voluntad fuera del país. Pero volverá en los próximos días. Ezequiel,
hay un tema que se debatió esta semana, que es el tema de la responsabilidad fiscal. Hay un proyecto que someterlo al Congreso y me gustaría que tú, como experto en la materia no fiscal, sino económica, pues habláramos sobre ese tema. ¿Qué tú opinas? ¿Qué va a ser esa responsabilidad fiscal? Mira, el proyecto de responsabilidad fiscal, proyecto de ley, la idea inicial, siempre se ha hablado de eso, ¿no? Pero quien tuvo, si se quiere, la iniciativa de someterlo como proyecto de ley fue el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, junto con FINJUS. Y ellos lo sometieron en el 2015 en el Congreso. Eso se quedó durmiendo, el sueño eterno ahí. Y bueno, en el Congreso nunca prácticamente lo llevaron. Hubo la voluntad política. Ni siquiera a estudios, ni mucho menos. Lo dejaron dormir ahí. Este gobierno hizo su propio proyecto. Es posible que haya leído el proyecto de CRES, pero el que se sometió no es una copia ni nada. No se entiende que tiene que ser así. Si se ve y quieren hacer algunos arreglos o algunos cambios, tienen todo el derecho porque es su proyecto. Y este gobierno tiene un proyecto de reforma de responsabilidad fiscal que yo había entendido que ya lo había sometido, pero me di cuenta que ya sí, en esta semana fue lo que lo sometieron. Ese proyecto, según lo que hemos leído y las cosas que he visto de análisis de economistas como Andy Dawaje, como Magín Díaz, como Jaime Ariste Escuder, basta y sobra, que son tres profesionales de alta graduación. Y ellos tres están, si se quiere, coincidentes en la parte del gasto. Oye, y no en el control, porque la responsabilidad fiscal busca cómo controlar el gasto o cómo, si se quiere, programar lo que no pueda cambiar el programa. Entonces los tres coinciden en que cómo sería un proyecto de responsabilidad fiscal donde el gobierno tenga la meta o si se quiere el deseo de reducir el gasto público. Porque si nosotros tenemos ahora mismo un déficit, este gobierno, el Estado Dominicano es un 18% del PIB. ¿Está bien? Porque si aquí resolvemos con 13.5, 14 de presión fiscal, que eso está calculado, y tenemos un déficit de 3.5, entonces el Estado es 17.5, 18 del PIB. Entonces, lo que estamos gastando es mucho, o es que no lo estamos gastando bien. Entonces, cuando tú comienzas a ver, dime qué es lo que tú quieres, porque la ley de responsabilidad fiscal, más que buscar gastar menos o gastar más, es programar el gasto, ser responsable con el manejo del erario, pero sobre todo saber cuál es el Estado que tú quieres. Sobre todo, busca eso. Entonces, tú quieres un Estado fuerte, un Estado grande, un Estado pequeño, un Estado que determine, un Estado que busque el desarrollo social, un Estado que busque el desarrollo económico. Y por ahí tú planteas entonces cuál es el tamaño del Estado que tú necesitas para saber cuál es el gasto que tú vas a hacer. Entonces yo entiendo, y que coincido con esos tres economistas, es que a mí no me parece que el Estado Dominicano todavía pueda disminuir sus gastos. Yo lo que creo que puede gastar más, pero debe gastar mejor. Y que hay que controlar el gasto. ¿En qué sentido? O sea, que no decidan el año que viene en qué van a gastar, sino que ya haya un programa, un Estado que esté programado, que esté planificado a 40 años. Y yo creo que esa ley de responsabilidad fiscal le falta el proyecto de nación al lado. Porque si no, no tenemos nada, va vacío, va vacío. Ahí por eso quería yo hablar. Yo no me quiero hacer eco exactamente del análisis de ellos, porque sería casi un atrevimiento mío abundar sobre lo que ellos hacen, porque lo hacen bastante bien y lo van a hacer
mucho mejor que yo, y con la humildad lo tengo que decir. Ahora, yo lo acompañaría, y eso es lo que le agrego al análisis de ellos, es que para mí esa ley de responsabilidad fiscal debe ir, por eso para mí no deben someterla simplemente, debe ir con lo que se llama el proyecto de nación, que deben hacerlo, buscando la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no le hicieron un pico de caso a eso. Esa ley no se le ha hecho caso en nada, que había una reforma educativa, que había una reforma fiscal, que había una reforma eléctrica. La reforma educativa se hizo, pues no sirvió para nada. La reforma eléctrica se firmó, no sirvió para funcionó. Nada. Y la reforma fiscal no se ha hecho. Entonces, esa ley en esa parte no ha servido para nada. En que aquí debimos haber tenido ya una presión fiscal del 18% a esta altura de juego, no se ha hecho para nada. Que aquí debimos haber gastado ya para educación tanto por ciento, no se ha hecho para nada. Ahora, Ezequiel, esa ley de responsabilidad fiscal. Sí, de la responsabilidad fiscal, ¿no será una camisa de fuerza para el Estado o para los políticos que estén en el Estado en un momento determinado? No, porque si tú estás hablando del gasto, de mejorar el gasto podría ser y saber cómo gastar. Pero va a ser una ley más, es lo que te quiero decir. Va a ser una ley más porque no va a funcionar. Tú no puedes someter una ley de responsabilidad fiscal diciendo que tú vas a disminuir el gasto en 3%, porque no lo vas a poder hacer, no vas a poder hacerlo, eso es imposible. Es lo que dicen los tres economistas que mencioné. Los tres coinciden y es correcto porque ellos han econometrizado todas las variables y le dan, ellos son expertos en eso y está correcto el análisis que han hecho ellos en cálculos econométricos. Entonces lo que yo digo es que esa ley debe ir acompañada del proyecto de nación que deben aprobarlo todos los agentes económicos y todos los poderes fácticos de este país. Y también, Javier, debe ir acompañada de una reforma fiscal, que ya yo le digo que no es una reforma fiscal, es un programa fiscal. Entonces, si tú llevas los tres proyectos de ley, responsabilidad fiscal, reforma fiscal y proyecto de nación, o programa fiscal y proyecto de nación, ahí es que tú vas a lograr la sostenibilidad del desarrollo social y económico. CRES sometió la responsabilidad fiscal, pero sugirió una reforma. Fíjate cómo ellos lo hicieron bien. O sea, ellos agarraron, dice, someto la ley de responsabilidad fiscal, pero también tengo la idea, y lo explicó públicamente, de que para nosotros buscaron al señor Paniagua Disla, el experto en materia tributaria y fiscal, y con él hicieron una reforma fiscal y sometieron en la responsabilidad fiscal y publicaron, por así decirlo, lo explicaron en los medios, cuál sería su proyecto de reforma fiscal. Entonces, para mí, la responsabilidad fiscal no va a se va a quedar ahí, va a dormir, no creo que la aprueben, no creo. Si la aprueban va a caer al vacío, porque si no hacen el proyecto de nación. Y te voy a explicar en el próximo sesión por qué todavía, porque me necesito como hacer la explicación clara. Pero hay un detalle, y es que República Dominicana tiene muchas leyes, demasiadas leyes. Y es el país. Tiene las leyes que necesita. No, yo creo que tiene más leyes que las que realmente necesitamos. O sea, ahí es que voy. Sí. Sin embargo, ¿para qué tantas leyes si con pocas leyes podemos ser más eficientes? Aquí hay muchas leyes que no se cumplen, ni de la A a la Z. Aquí debería de cumplirse todas las leyes. Someter una ley por someterla para no cumplirse. Y me acuerdo de dos, por ejemplo, ahora mismo me vienen a la mente dos. El 10% de los ingresos del Estado para los ayuntamientos. Eso es una quimera. El 5%... Es que eso es populismo. No. El 5% de la educación superior a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cuándo se lo han dado? Y está en ley. Entonces, tú tienes leyes y más leyes y más leyes. El 5% del presupuesto. Del presupuesto nacional. No del PIB. No, del presupuesto nacional
a la Universidad Autónoma de Santo Sí. Domingo. Eso es una ley y tiene 40 años y nunca se ha cumplido. Entonces tú dices, ¿para qué más leyes? Yo vi hoy a un candidato del PRM de la provincia de Santo Domingo a diputado, que él dice, ¿para qué más leyes? Si aquí lo que dice la ley no se cumple. El Congreso, de acuerdo a la ley, es para fiscalizar. ¿Cuándo ha fiscalizado el Congreso Nacional? Nunca. Entonces, ya tú tienes, y vas sumando, tú tienes más leyes que no se cumplen que las que realmente se cumplen. Entonces, Sí. una ley, para no cumplirse, no tiene sentido Pero hacerla. por una falta no podemos dejar de crear leyes, Javier. No, tú tienes porque hayan faltas en el cumplimiento de leyes no significa que no necesitamos otras leyes. No, claro, pero tú tienes el caso, la honorable Cámara de Diputados quiere evacuar un proyecto de ley sobre los inquilinos o los alquileres. Eso va a ser mortal para todos los que tienen propiedades alquiladas. Entonces, ¿qué van a hacer? Buscar la forma de no cumplirla. Y no la van a cumplir porque no hay un régimen de consecuencia. El tema del Banco Agrícola, tú sabes que hay que depositarle. ¿Quién lo hace? Pero está por ley. Y tú vamos buscando y seguimos hablando. Y son más las leyes que no se cumplen que las que se cumplen. Porque la mayoría de las leyes se hacen con el sentido populista de complacencia. Claro, de complacencia de los No partidos con nada políticos en un racional. momento determinado. No con nada racional. Pero vámonos a la pausa y continuamos hablando sobre el tema que queremos desarrollar. Así que vamos arriba.